Si la nube se mueve, yo me voy a mover. Si la nube se mueve, yo me voy a mover. Dilo, dilo, dilo. No me voy a desesperar. Hermano, ¿sabe cuánta gente de Dios ungidos por el desespero han cometido malas decisiones y después le echan la culpa al diablo? Y después le echan la culpa hasta a Dios. No, la culpa es de nosotros. Cuando nosotros nos desesperamos y nos agitamos y desesperamos nuestra vida vive en desespero. Nosotros, aunque seamos ungidos, vamos a cometer malas decisiones. Usted quiere ver rema, sigo o paro. No sé si Racho está todavía ahí, la gente de los guerreros míos están ahí. Pero escúcheme bien. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Amén. David pecó por desesperado. David, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, por desesperado pecó. La Biblia dice que Satanás incitó a David a que censara al pueblo. La palabra censo es que lo contara. David no tenía por qué, número uno, oír la voz del diablo. David no tenía por qué oír el diablo. Al diablo no se oye, al diablo se reprende. Qué malanga, repítelo. A los demonios no se le oye, a los demonios se reprenden. A Satanás yo no lo voy a oír, a Satanás lo voy a reprender. Habrá alguien con autoridad en esta noche que escriba ahí: a Satanás yo no lo voy a oír, a Satanás lo voy a reprender. Mira, hermano, entonces David se desesperó en un periodo de guerra. En un periodo de guerra, David se desesperó y por desesperarse oyó la voz del diablo. Un hombre ungido por Dios. O sea, no te estoy hablando de cualquiera, te estoy hablando de un joven ungido por Dios. Y el desespero lo llevó a oír al diablo por encima de lo que Dios le había prometido. Y contó a sus guerreros al ejército, como quien dice: déjame contar a los que tengo, porque yo dependo de los soldados. David no dependía de los 100 guerreros que tenía. David no dependía de los soldados que tenía con él, de los guerreros que estaban con él en el palacio. David siempre dependía de Dios. David sin guerrero mató a Goliat. David sin un ejército mató al gigante porque Dios estaba con él. El desespero te lleva a cometer malas decisiones. Mira a mi hermana diciendo: a Satanás no lo voy a oír, a Satanás lo voy a reprender. Porque es que es la verdad, hermano. O sea, esto no es de que yo soy candelita y Dios me usa. A mí el diablo me ha hablado. Por ejemplo, el diablo me ha dicho en estos días que no haga más este altar de oración. Que no lo haga más. Que no lo haga más. Que no lo haga más, que me va a hacer la guerra. Y yo le dije a mi esposa: yo creo que yo me quito. Y yo te reprendo en el nombre de Jesús. Porque a Satanás no se oye, a Satanás se reprende. Porque yo le enseño a ustedes que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Oiga esto, qué interesante, qué interesante. Vamos a utilizar otro ejemplo del desespero. Saúl, que era rey de Israel antes de David, que aunque el pueblo quiso rey, Dios lo escogió porque el pueblo lo pidió. Pero Dios lo usaba. Samuel, aleluya, lo ungió. El profeta Samuel ungió al rey Saúl. Y Dios estaba con él en el reinado. Pero Saúl, en el camino, iba bien. Pero después se desesperó. ¿Cuándo se desesperó? Cuando el profeta Samuel le dijo: espérame para el sacrificio, espérame para la ofrenda a Dios, espérame. Y Saúl no esperó a Samuel, porque Samuel se tardó, se desesperó y lo hizo él. ¿Sabe lo que provocó ese desespero? Que Jehová lo desechara. Y ya, padre, le dije que voy suave, porque aquí hay tiempo para todo. Porque es que yo veo mucha gente que perece por falta de conocimiento. Y hay gente que tiene que reprender el desespero, hermano. Mire lo que llevó al rey al desespero. Lo llevó a que Jehová lo desechara. El desespero te va a llevar a un punto de que puedes desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice: te quiero que camines por aquí. Y como tú ves que se tarda en contestarte, para tu entender, el diablo te dice: se está tardando en contestarte Dios. Se está tardando en tu milagro. No se está tardando. Dios nunca improvisa. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que tu fe, como el oro, tiene que ser probada. ¿Y qué pasa?
Dios dice, Jesús dice, déjame ver si esta hija mía, si este hijo mío va a aprender a tomar buenas decisiones y va a reprender el desespero y va a aprender a esperar en mí. Hay gente que por estar desesperado han buscado un empleo que no es de Dios. Se han casado. Padre, ¿sigo o paro? Bueno, parece que la gente se está yendo, parece que aleluya. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Hay gente que por el desespero los ha llevado a casarse con quien no era su ayuda idónea. Joven de Dios que me estoy yendo, soltero, aprende a esperar en Dios. No te desesperes, porque si te desesperas, vas a tomar malas decisiones en el camino. Que te van a costar, mi hermano, te van a costar. Tarde o temprano te van a restar en tu vida. Este hombre fue desechado por Dios porque no esperó la señal de la nube, la señal de la presencia de Dios. ¿Sabe cuánta gente el desespero los ha llevado a la ruina, a apartarse? Hay gente que por el desespero están apartados. Y Dios quiere que tú aprendas a depender de Él y que aprendas a esperar en Él. Repite conmigo, voy a esperar en Dios. Gracias a los que siguen compartiendo el video. Gracias a los que están compartiendo el video. Siga compartiendo el video. Si hay alguien que se está conectando tarde, estoy viéndola acá en mi celular. Estoy viendo 2 o 3 que se están conectando un poco tarde, pero estás a tiempo porque estamos desarrollando este mensaje. Comparte este pan, comparte esta palabra para que alguien reciba palabra de Dios. Amén. Seguimos acá. Mire eso. Estamos hablando del desespero porque aquí Israel, en el verso 22 del libro de Números capítulo 9, claramente dice, si la nube quedaba días, meses, o un mes o un año, tenían que estar debajo de la nube. No se podían mover. Si la nube se quedaba encima del tabernáculo, ellos tenían que acampar ahí. Si la nube se movía, ellos tenían que moverse. Ahora, mire lo que busca su Biblia. Gracias a los que están compartiendo este video. Quiero que busque su Biblia. O escuche esto, anótelo en la libreta para poder avanzar y no atrasarme. Anote en la libreta Nahum capítulo 1 verso 3. Nahum capítulo 1 verso 3. Nahum está después de Miqueas. Nahum capítulo 1 verso 3. Dice así: en el torbellino y la tempestad está su camino, hablando de Dios, y las nubes son el polvo de sus pies. Repito, Nahum capítulo 1 verso 3. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Quiere decir que si Nahum está diciendo que las nubes son el polvo de los pies de Dios, quiere decir que cuando la nube se movía en el campamento de Israel, era Dios mismo caminando con el pueblo de Israel. Y como Dios caminaba con Israel, cada vez que daba un paso, el polvo de Dios en la revelación es la nube de Dios. O sea, la revelación es la siguiente. Es bien fácil. Cuando Dios camina en tu casa, el efecto es la nube. Cuando Dios camina en tu matrimonio, el efecto de esa pisada es la nube. Cuando Dios camina en tus hijos, el efecto es la nube. Cuando Dios camina en tu ministerio, el efecto de esas pisadas es que Dios deja su nube. Por eso es que el diablo te aborrece. Por eso es que el diablo quiere verte en el piso. Porque cuando la nube de Dios está en tu casa, es porque Dios está caminando. Alguien tiene que repetir conmigo en esta noche: los pies del maestro están en mi casa. Jesús está caminando en mi casa. Jesús está caminando en mi casa. Jesús está caminando en mi casa. Me huele unción de guerra. Esto me huele a victoria. Mire qué interesante esto. Esto de Nahum capítulo 1 verso 3 profético, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios camina contigo, la evidencia de ese camino es la nube. Cuando Dios camina contigo,
Mire, mi hermano, usted no tiene que preocuparse, usted no tiene que tener miedo. Porque si Jehová camina contigo, la evidencia de que camina contigo no es lo que dice tu boca. ¿En qué sentido? Hay gente que dice, yo camino con Dios y Él camina conmigo. Y cuando tú los ves que son faltos de fe, los ves apartados, los ves rebeldes, los ves endemoniados. Y porque usted hay gente en su propia cara que le dice, chacho, yo camino con Dios. No es lo mismo decir yo camino con Dios que Dios diga yo camino con Él. ¿Qué clase de vianda? ¿Qué palabra? Lo voy a repetir. No es lo mismo yo decir yo camino con Dios que Dios diga yo camino con Él. Por eso Dios dijo y Dios, amén, y Enoc caminó con Dios. La Biblia, o sea, no es lo mismo que tú digas yo camino con Dios que Dios diga yo camino contigo. Hay mucha gente que dice yo camino con Dios, pero tú los ves que terminan apartados. Cuando Dios camina contigo, no es lo que tú digas, es la evidencia que Él manifiesta. La gente va a ver la nube, Amaguato Samacay. Tu familia va a ver la nube de Dios en tu casa. ¿Cómo así? Va a ver que en medio de la crisis, la nube te va a dar provisión. Espérate que esto se está metiendo profundo acá. Gracias a los que están compartiendo el video. Gracias a los que están compartiendo el video. Voy a repetir. Cuando la nube de Dios camina contigo, deja evidencia. Repite conmigo en el chat. Hay evidencia, evidencia. Repite conmigo. Cuando la nube de Dios camina en mi casa, deja evidencia. Evidencia. Cuando la nube de Dios está en mi vida, deja evidencia. Cuando Jehová camina sus pies, cuando levanta sus pies, Él deja el polvo, que es la nube. Macanda. En mi casa no caminan los demonios. En mi casa camina Jesús. Y cuando Jesús camina, la nube se manifiesta. Me estoy prendiendo en el estudio de la palabra, porque hay gente que en la nube no los visitaba, porque Jesús no caminaba en esa casa. Pero como hay gente que está abriéndole la puerta de la casa, hoy Jesús está caminando y la evidencia es que la nube va a entrar. 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 Ahora Jesús, ahora. Gracias a los que están compartiendo. Hay presencia aquí. Bajo la nube, bajo la nube, bajo la Hay evidencia. bajo la nube. Alábalo, Julio Maldonado, allá en Conérico. Hay evidencia. Cuando Jesús camina en tu casa, no es lo que tú digas, es la evidencia. Cuando Jesús camina en tu casa, el resultado es la evidencia de que Dios camina contigo. La nube es la evidencia de que Dios camina contigo. Repítelo conmigo, repítelo conmigo. La nube es la evidencia de que Dios camina conmigo. O sea, que no es lo que diga el diablo, no es lo que digan tus enemigos, es lo que diga la nube. Mire esto, mire esto. Mire qué interesante está esto. Mire qué interesante está esto. Para terminar en breve y orar para las peticiones. Cuando la nube se levantaba, el pueblo caminaba. Cuando la nube se quedaba, ellos se paraban, se estacionaban, acampaban. ¿Estás dispuesto a dejarte dirigir por la voz de Dios en este tiempo? La gente tiene que entender y Dios quiere que su iglesia camine bajo su dirección. Dios quiere que aprendamos a caminar bajo la nube. Gloria al Señor. Amén. No te muevas a lo loco. No te muevas por un consejo barato. No te muevas por tu impulso. Muévete porque la nube te manda a mover. No es lo mismo mover, no es lo mismo yo me muevo a la nube me mueve. No es lo mismo yo me muevo a que la nube me mueve. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hay una presencia tremenda aquí. Así que si la nube se mueve, yo me moveré. Si la nube se queda, yo me quedaré. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche.